Veamos esquemas y comparaciones de este método en el mundo. Acá tenemos ejemplos de proyectos en operación de los últimos 10 años, minas de Suecia, minas ubicadas en Australia, otras en Sudbury, donde el mensaje principal es observemos la malla de los ring del sublevel caving. En términos de espaciamiento horizontal, estas varían entre 15 a 20 metros y en espaciamiento vertical de 25 a 30 metros. Tomemos un caso ejemplo de Kiruna, por ejemplo, hoy día Kiruna está migrando a tener rings de 50 metros de altura, ¿no? Son pilotos que están generando algunos sectores. Pero en general, si vemos las realidades de otros tipos de yacimientos, prácticamente varían en este rango, ¿no? ¿De qué depende el diseño de estos rings? Son varios factores, pero principalmente es el nivel de fragmentación que yo voy a esperar, la calidad del macizo rocoso del hanging wall que voy a tener en todo momento frente al mineral, entre otros. Y aquí es importante mencionar que a nivel de diseño, las dos galerías que se encuentran en la parte superior que forman esa cuña, eso es un pilar. Y ese pilar tiene que ser estable al momento que yo haga la extracción de las ventanas en retroceso. Claro, estamos hablando de un método que requiere de hundimiento, efectivamente, del hanging wall, pero las ventanas de producción necesitan de este pilar para poder mantener la estabilidad sumado a los factores de sostenimiento que vamos a implementar. Entonces, para tomar en cuenta eso, ¿no? De que vamos a comentar, por ejemplo, un caso de que yo tengo una mina con baja competencia, entonces eso rápidamente va a impactar en la estabilidad de este pilar y por lo tanto el nivel de sostenimiento requerido es elevado y eso afecta en los costos finalmente, ¿no? Entonces, por eso es la condición de que es ideal de que el mineral sea de buena calidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fragmentación va a venir asociada de perforación y voladura, a diferencia de los block caving, ¿no? Que requieren prácticamente un inicio de un undercut y continúan con la extracción continua. No, aquí yo me aseguro de lograr la fragmentación en función de la perforación y voladura que tengo pensada. Entonces, la estabilidad de ese pilar es importante al momento de hacer un diseño. Y cómo se debe determinar cuál es el diseño óptimo, en este caso para mi realidad operativa, es hacer un trade-off, sensibilizar las distancias horizontales y verticales y ver el impacto en la dilución y recuperación que voy a tener para este tipo de yacimiento. Hablando de dilución y recuperación, aquí súper relevante el contexto para nosotros que estamos en este rubro del diseño y la planificación y análisis de proyectos. Vamos a comentar con respecto al sublevel stopping. El sublevel stopping, cuando nosotros hablamos de dilución, podemos hablar del hilos, ¿cierto? La sobrerotura, que está planificada dentro como mi dilución planificada prácticamente. Y existe una dilución operativa en los casos de sublevel stopping que requieren prácticamente o nos repercuten en la ley final del stope. Y esto está dado por el manejo del relleno. Por ejemplo, en un bench and fill, si voy minando de manera ascendente, el scoop tiene que cargar sobre una base de relleno detrítico y al momento de limpiar el nivel superior genera ahí dilución operativa. Igual con los tipos de relleno cementado, ¿no? Los descajes. Entonces, ese es el contexto de la dilución operativa de un stoping. Pero en el caso de los caving, aquí es sumamente relevante entender qué es dilución y qué es recuperación. La dilución, en el gráfico de la izquierda, se interpreta como todo aquel material o bloque que está fuera de mi diseño de mi envolvente y que entra en mi punto de extracción al momento de limpiar con el scoop. Todo ese material que está fuera es dilución. Y como pueden ver en el gráfico, la dilución puede tener ley como también puede ser desmonte. Entonces, ¿cómo caracterizamos esto? Prácticamente con modelos de flujo que simulan la extracción y nos verifican exactamente cuánto de dilución está repercutiendo en mi ley final del punto de extracción. Y ahora hablemos de la recuperación minera. La recuperación minera es todo el tonelaje que yo recupero del envolvente, ahí como se muestra el envelope, es todo lo que yo tengo pensado perforar y volar, todo el tonelaje que yo recupero de ese sólido 3D dividido entre el tonelaje planificado. Entonces, aquí es bien particular este concepto porque se malinterpreta muchas veces en que la recuperación en el caso del sublevel caving es cuánto yo recupero de mi envolvente planificada, pero se suele utilizar como un factor que multiplica la envolvente. Y no necesariamente tiene que ser así, porque esto es un factor de indicador de cuánto yo recupero el envolvente, pero no quiere decir que si es 80% voy a recuperar, si yo tenía un envolvente, por ejemplo, inicial de 100 millones, voy a recuperar solo 80 millones. No, yo voy a minar los 100 millones, solo que ese 20% que no recupero está siendo compensado por la dilución.
Entonces, estos conceptos son súper importantes porque al momento de hacer la planificación de este método se puede estar subestimando algunos indicadores para el ejercicio de análisis, ¿no? Veamos, por ejemplo, un perfil de dilución y recuperación de este proyecto, un modelo de flujo gravitacional. Se incorporaron calidades de rocas, se incorporaron la distribución de leyes que proviene del modelo de bloques y el plan de extracción para cada punto. En este caso se tenía un Barden de 2 metros, entonces prácticamente teníamos una resolución a nivel de punto de extracción. Y podemos ver cómo la dilución y la recuperación es variable a medida que yo voy profundizando, porque depende de la geometría, de la distribución de leyes, entre otros factores, ¿no? Y acá es interesante ver cómo, por ejemplo, en este caso, la dilución tenía un NSR promedio de $25 por tonelada. Entonces, no necesariamente cuando se habla de dilución quiere decir que sea ley cero, no. Puede ser material que está ingresando con un aporte de valor económico, ¿no? Bien, aquí me voy a detener un momento en esta lámina. Olvidar recordar los rangos en los cuales fluctúa la recuperación y dilución. En proyectos de sublevel caving, este rango oscila entre los 15 a 20% de dilución y las recuperaciones varían también entre un 80 a 90% de recuperación, ¿no? Y lo que se recomienda es que esto sea, desde incluso etapas tempranas, modelado a nivel de flujo para poder confirmar los valores, ¿no? Más que abacos empíricos o más que valores referenciales, es necesario construir, sobre todo en etapas de prefactibilidad, en adelante un modelo de flujo. Bien, vayamos con el caso de este análisis del proyecto, en el caso de Norteamérica. Solamente tomamos una porción de la zona de estudio y sensibilizamos qué pasa si esto es explotado por su level stoping o qué pasa si es por su level caving. Entonces, lo interesante acá, en el plan de producción que se generó, es que el hecho de no tener relleno, en el caso de su level caving, me permite reducir la ley de corte y, por lo tanto, poder incorporar una mayor cantidad de envolvente económica en el plan. Ese es el motivo, el por qué el gráfico del sublevel caving que está a la izquierda tiene cerca de 2 años de vida adicional comparado al sublevel stopping, ¿no?, para este ejercicio. Y obviamente los ramp-up también deben estar en función de la cantidad de stop que uno tiene aperturado, ¿no? Entonces, solamente como ejemplo, los beneficios que uno podría tener entre uno y otro por el hecho de la reducción de la ley de corte. Bien, vayamos con lo siguiente. Vamos a este análisis del present value. El present value es prácticamente la relación entre el NPV entre el CAPEX, y lo interesante de este gráfico es el comportamiento de este yacimiento. Lo que se muestra en puntos son resultados de planes mineros a diferentes leyes de corte y a diferentes tasas de extracción. Pero veamos el caso de la ley de corte. Se puede observar cómo desde $20 por tonelada yo empiezo a incrementar la ley de corte y me empiezo a posicionar en la zona de la región de optimización, que está a la derecha, más arriba. Eso quiere decir que para cierta ley de corte yo voy a obtener un present value dado y para un NPV dado. Entonces, en el caso de este proyecto, esa zona de maximización se obtiene cuando se aplica un cutoff de $37.5 por tonelada. Ese cutoff está por encima del cutoff económico del método propiamente tal. Entonces, con este tipo de análisis podemos diferenciar en un caving que no necesariamente la ley económica es la que yo voy a aplicar para este yacimiento, porque puedo tener otro cutoff definido. Con esto voy a concluir. Acá se muestran los resultados, por ejemplo, de enfrentar este proyecto a un sublevel stopping contra un sublevel caving, y los beneficios son prácticamente en obtener un NPV de cerca de $200 millones adicionales, dado el CAPEX, en este caso, para el caso del sublevel stopping, que requiere planta de relleno, dado la menor recuperación y mayor recuperación del yacimiento en el caso del sublevel caving. Entonces, esto no es una regla, esto es un ejercicio que se ha realizado para este tipo de yacimiento, pero que nos permite igual poder aperturar y tener un análisis mayor en nuestros proyectos en estudio, ¿no? Conclusiones finalmente, como hemos podido ver, bueno, rápidamente, hay ventajas que ofrece este método. Importante comentar que en este proyecto el sublevel caving consideró un costo de hidrofracturamiento. Yo les mostré que teníamos una roca de RMR 85 en la caja techo. Entonces yo necesitaba asegurar que el hanging wall quiebre y propague a medida que voy profundizando. Entonces se tomó en cuenta ese aspecto para el caso de este estudio, para esta etapa, ¿no? Entonces hay ventajas efectivamente
No es una regla, pero es importante que nosotros como planners tomemos en cuenta los aspectos que debemos enfrentar cuando queremos evaluar estos tipos de yacimientos, porque hoy en día la transición entre tajos abiertos a minado masivo, tengo un tajo abierto que tiene una capacidad de extracción, una capacidad de planta dada, y para mantener esos ratios es necesario poder enfrentarnos con minería masiva, en este caso de caving. Entonces, esas son un poco las ventajas, con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, Jorman. Gracias, Jorman. Tenía una pequeña pregunta. Este método Sully caving definitivamente es un método que a mí ya que venimos trabajando. Tuve la oportunidad de trabajar en una unidad también hace varios años atrás. Método que busca maximizar la recuperación, ¿no?, de los recursos, minimizar los riesgos, los costos operativos. Sin embargo, no deja de ser también riesgoso con la parte de la seguridad, ¿no? ¿Qué controles efectivos, trazables tendríamos para controlar la misma, ¿no? La propagación de derrumbes, por ejemplo. Sí, efectivamente. Los riesgos principales en un sublevel caving son principalmente tres. Colgaduras sobre tamaños que tenemos en los puntos de extracción, lo cual repercute en temas de seguridad, obviamente, y en productividad. Y el tercero es el air blast. El air blast es una condición súper riesgosa cuando la caja techo no propaga. Yo empiezo a aperturar mi primer nivel y no logro que hunda, entonces se genera un vacío en términos de aire, que al momento que el hanging wall quiebra, genera prácticamente una explosión, un air blast, que saca disparando equipos y han ocurrido fatales. Entonces es súper riesgoso este manejo. Medidas de control, como les mencionaba, en este caso se está considerando el hidrofracturamiento, que me permite acondicionar el hanging wall mediante el incremento de fracturas para poder asegurar un quiebre. Ese es un punto de manejo, el asegurar el hundimiento de la pared colgante. Y segundo, es un manejo operativo, la gestión operativa de no exceder los tonelajes que tengo por punto de extracción es súper relevante, porque si yo empiezo a saturar o extraer más material, por ejemplo, digo, ¿no?, hicimos la medición de la ley a un paga, pero ya extraje el tonelaje que tenía planificado. Si yo sigo extrayendo, voy a generar condiciones de sobrecarga, de esfuerzos en las paredes, en las ventanas adicionales, y eso ya cambia la condición, me redistribuye la distribución de esfuerzos en la pared colgante, y por lo tanto empiezo a tener problemas de deformación. Entonces, recomendaciones: asegurar el quiebre de la pared colgante, y segundo, a nivel operativo, es necesario mantener un estricto control en los tonelajes de extracción planificados. Muchas gracias, Jorman. Gracias. Con el método de aplicación Sully caving en proyectos mineros, viabilidad y comparativa con métodos tradicionales. A continuación, invitamos a Wilmer Caruaricra, por favor, con el tema recuperación de pilares en mina Andaichagua y su extensión hacia las unidades subterráneas de Volca. Adelante. Gracias. Buenos días. Primero, agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y al Perumín por permitirnos el día de hoy compartir el trabajo que hemos desarrollado en nuestra mina Andaichagua, el proyecto de recuperación de pilares, cuyo resultados y experiencia nos viene permitiendo desarrollar o llevar adelante proyectos similares en el resto de nuestras unidades subterráneas de Volca. Mina Andaichagua se encuentra dentro de un contexto geológico y geomecánico bastante complejo. Actualmente, casi el 87% de nuestros avances se encuentran emplazados dentro de rocas metamórficas, que son las filitas y que son macizos rocosos con altas tasas de deformación, que nosotros dentro del contexto geomecánico conocemos como los efectos del squeezing. Otro comportamiento es el complejo arreglo estructural que tiene Andaichagua. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en una sección transversal que hemos generado hacia Andaichagua, tenemos la presencia de una serie de fallas mayores, que algunas están mineralizadas y otras no, y estas zonas han generado un deterioro en la calidad del macizo rocoso, y asimismo estos sectores son conductores preferentes de agua. Otra condición es la presencia de agua hidrotermal que tenemos con temperaturas hasta de 70 grados, los cuales son conducidos a través del sistema de estructuras de Andaichagua. Bajo este contexto hemos identificado 64.000 toneladas de mineral de alta ley que habían quedado como pilares producto de las explotaciones anteriores. En la parte intermedia de la mina, en lo que es la parte de Andaichagua, identificamos una estructura de una potencia de 1.5 a 2 metros de potencia que era contigua y paralelo a una explotación que habíamos realizado
en Beta Andaichagua. En la parte de la profundización de la mina, identificamos el Sill Pilar que había quedado producto de la explotación en el cuerpo Salvadora. En esta lámina les muestro un poco la fotografía de los sondajes que han impactado los distintos tipos de filita que tenemos en Andaichagua. Al lado derecho, en la parte superior, pueden ver ustedes una fotografía de una excavación que realizamos en este tipo de filitas y hemos tenido tasas de desplazamiento del orden de 10 a 15 centímetros. En la parte baja podemos ver el avance de algunas labores con presencia de agua hidrotermal. Son condiciones geomecánicas, geológicas que tenemos en Andaichagua. Considerando estas condiciones, nos planteamos un objetivo de hacer la recuperación de estos pilares sin comprometer la estabilidad ni la seguridad de nuestra gente ni de la mina. Para lo cual planteamos la utilización del método de explotación sublevel stopping con perforación en radial en positivo desde cámaras que preparamos en el nivel base. A estas cámaras, adicional al sostenimiento primario que utilizamos, hicimos el reforzamiento con cable bolting con longitudes hasta de 15 metros. En la parte intermedia de la mina, lo que corresponde a Andaichagua, definimos 5 cámaras de explotación con altura de 12 metros, anchos de 9 metros y la longitud de 2 metros que correspondía a la potencia de la estructura mineral. Planteamos como secuencia iniciar desde la cámara más alejada hacia el acceso principal y salimos con la cámara más próxima hacia el acceso principal. Cada una de estas cámaras fueron cementadas, para la cual desarrollamos taladros DDH desde los niveles superiores. Para lo que es la explotación del Sill Pilar que había quedado en el cuerpo Salvadora, planteamos realizar cámaras de 8 metros de altura, anchos de 9 metros y longitudes que fueron de 30 metros hasta 45 metros y logramos exponer el techo en el relleno cementado de la explotación de la parte superior. Dado las dimensiones que tenía este Sill Pilar, consideramos dejar pilares intermedios de 5 metros de ancho. Como secuencia, planteamos una estrategia de explotación, iniciar por la cámara más próxima a la zona de contacto con la Beta Andaichagua, que es una zona de mala calidad geomecánica y es un sector conductor preferente de agua. Explotado y rellenado esa primera cámara, formamos especie de una barrera respecto a la zona de contacto que nos permitió explotar el resto de las cámaras. Las evaluaciones geomecánicas de este proyecto se sustentaron en un nivel de información del 91%, nivel de información que nos ha permitido desarrollar un nivel de ingeniería a nivel de detalle. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en la lámina, realizamos la evaluación de suficiencia de información para los distintos submodelos que componen el modelo geomecánico. Este proyecto fue sustentado, vuelvo a repetir, con un 95% de suficiencia de información, lo que según nuestra guía que tenemos establecido dentro del proyecto nos cataloga y podemos desarrollar una ingeniería a un nivel de detalle. Ya yendo a los análisis geomecánicos, la explotación o la recuperación de estos pilares nos plantearon 5 potenciales mecanismos de inestabilidad que podrían generarse. El primero, en la parte intermedia de la mina, el principal riesgo que teníamos era que podríamos gatillar o generar un fallamiento tipo dominó de las losas estructurales que habían quedado producto de la explotación de la Beta Andaichagua con el método de corte y relleno descendente con losas estructurales. Y en lo que es la explotación del Sill Pilar de Salvadora, teníamos el riesgo de que podrían fallar los pilares intermedios que estábamos considerando, podrían fallar el relleno cementado que habíamos considerado exponer en el techo de las cámaras y que esto podría generar un potencial caving hacia la parte superior. El otro riesgo era el colapso que podríamos generar en las galerías de acceso por la condición de redistribución o cambio de las condiciones de esfuerzo.
y la potencial generación de alguna inestabilidad en nuestras infraestructuras principales que sirven para la operación en la parte de la profundidad de la mina. Entonces, estos eran los potenciales riesgos que teníamos, para la cual hicimos los análisis geomecánicos aplicando metodologías empíricas, utilizamos análisis con métodos cinemáticos, analíticos, y estos reforzamos con análisis mediante modelamientos numéricos en 3D. Estos análisis nos permitieron definir los parámetros de diseño, nos permitieron validar la secuencia de explotación que estábamos planteando, nos permitieron determinar los grados de estabilidad tanto a escala local como global de la mina, y nos permitieron plantear una estrategia de monitoreo para el desarrollo del proyecto. Como ustedes pueden ver en esta lámina, hay algunos ejemplos de los resultados de estabilidad que determinamos mediante las gráficas empíricas. También hicimos algunos análisis o sensibilización de una potencial propagación o derrumbe que se podrían generar y cómo estos podrían afectar a nuestras infraestructuras principales, y también ploteamos los distintos resultados del modelo numérico en 3D que desarrollamos. El proyecto con esto salió con un factor de seguridad de 1.3 y una probabilidad de falla de 5%, valores que son aceptables o que se encuentran dentro de los rangos que tenemos establecidos dentro de nuestros estándares de criterios de aceptabilidad, y que también son valores que se usan dentro de la industria para desarrollar este tipo de proyectos. Ahora, yendo ya a la parte constructiva, de manera de lograr nosotros un control absoluto del desarrollo de estos proyectos y poder entregar una alerta temprana ante cualquier cambio en el comportamiento del macizo rocoso, y como control crítico implementamos un monitoreo predictivo. Este sistema de monitoreo estuvo conformado por extensómetros, instalamos cable TDR, celdas de carga, focalizamos nuestro sistema de monitoreo sísmico hacia estas zonas de recuperación, y las lecturas de la información lo realizamos de forma digital y también de forma más visual, que fue sonora y luminosa. Y de manera de gestionar cualquier riesgo o cualquier cambio que podría generarse, establecimos TARP para cada uno de los sistemas de monitoreo. En la tabla muestro a modo de ejemplo el TARP que establecimos para el sistema de monitoreo con cables TDR, donde establecimos los distintos umbrales para distintos niveles de riesgo y los planes de acción que teníamos que tomar ante cualquier cambio. Bueno, como resultado del desarrollo de estos proyectos, desarrollamos estos 2 proyectos en Andaichahua con 0 incidentes. La estabilidad estuvo dentro de los rangos que habíamos evaluado. Logramos mejorar la recuperación de estos sectores en un 4%, logramos un margen económico de 6 millones. Pero creo que lo más importante, la recuperación de estos pilares, aparte de habernos mejorado el tema de la recuperación, aparte de habernos mejorado el valor económico, creo que nos marcó una nueva forma de hacer minería más segura y más innovadora. Experiencia que nos viene permitiendo desarrollar distintos proyectos en las distintas unidades subterráneas de Volcan. Tenemos un potencial del orden de 287.000 toneladas que podemos recuperar de los distintos pilares en las distintas unidades, que nos podrían generar un margen económico de 10 millones. Yo creo que en Volcan asumimos este desafío que muchas veces, por muchos años, era un límite en lo que es la explotación subterránea, ¿no? El tema de la recuperación de estos pilares de forma segura, estable y rentable. Pero creo que lo más importante con el desarrollo de estos proyectos es que en Volcan demostramos que desarrollando una ingeniería robusta, desarrollando la geomecánica de vanguardia o utilizando los últimos avances que tenemos a la fecha y una disciplina operativa estricta, lo que antes era un riesgo, hoy es una oportunidad. Quiero cerrar mi presentación dándole agradecimiento
a los 10.500 personas que laboramos en Volcan, tanto propios y terceros, y se encuentran en las distintas unidades de Volcan, quienes con el entusiasmo que tienen, con la disciplina y con la voluntad de hacer las cosas bien, hacen que este tipo de proyectos se materialicen. Muchas gracias. Muy bien, gracias Wilmer. Gracias. Wilmer, definitivamente los tiempos cambian. También tuvieron la oportunidad de estar ahí en Andachava con Lander Cut and Fill, métodos que se han implementado, ejecutado en su momento, y tuvieron su efecto y su efectividad, ¿no es cierto? Y ahora estamos en otro escenario de maximizar esa recuperación, Claro, ¿no es cierto? sí. Ok, has explicado muy bien ese proceso desde el diseño de la ingeniería, desde la parte de tener un análisis profundo de la parte geomecánica, tener ese control operativo y la disciplina operativa muy fundamental. Sin embargo, ¿cuáles serían esos controles o esos factores críticos, límites, por los cuales diríamos, esta recuperación va a este punto, ¿no? Que logre esa eficiencia operativa, que logre esa seguridad que todos deseamos? Hablabas de un factor de seguridad 1.3, pero que busque maximizar la misma, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay un tema importante que nosotros tratamos de implementar dentro de las distintas unidades, es el tema de la suficiencia de información. O sea, muchas veces hemos desarrollado proyectos, hemos desarrollado ingeniería a distintos niveles, pero nunca nos hemos preparado o nunca nos hemos preocupado de la base fundamental que es la información. Yo creo que garantizando un tema de información suficiente y de calidad, lo que viene aguas abajo es un poco más sencillo el desarrollo, ¿no? Entonces tienes un buen sustento de la base de datos y yo creo que con eso podemos desarrollar ingenierías y proyectos bastante desafiantes. Muchas gracias, Wilber. Estuvo con el método de recuperación de pilares. Muchas gracias, Wilber. Estuvo con el método de recuperación de pilares en mina Andachava y su extensión hacia las unidades subterráneas de Volcan. Bien, gracias. A continuación invitamos a Yaun Paul Minaya con el tema validación 3D de la estabilidad de una pila de lixiviación en los Andes peruanos, mediante el método de equilibrio límite LEM y la técnica SSR. Adelante. ¿Qué tal? Buen día con todos. Gracias por participar, por estar aquí. Y, bueno, me llamo Jean-Paul Minaya y voy a empezar con mi presentación. Bueno, el título ya por validación de la estabilidad 3D de un pad de lixiviación en los Andes peruanos usando la metodología de equilibrio límite y el SSR. Bueno, en esta presentación vamos a hablar mucho de lo que son de las superficies de falla. Usualmente cuando se hace una estabilidad de taludes, nosotros cuando… Ok, gracias. Okay. Nosotros cuando hacemos una estabilidad de taludes, usualmente cuando obtenemos un montón de superficies de falla. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué superficie nosotros validamos? O nos preguntamos, ¿cuál de estas es la que realmente ocurre? Entonces, para ello hay criterios, y acá más adelante voy a mencionar los criterios de validación que tenemos, ¿no? Para decir que esta superficie de falla realmente puede ocurrir. Disculpen. Bueno, antes de empezar con la introducción también quisiera comentar un poco de la importancia de que lo que es la seguridad en este tipo de estructuras, ¿no? Por ejemplo, ahí muestro, esa es una escala donde se puede ver, ¿no?, este tipo de estructuras, la magnitud con respecto a las personas, ¿no?, y el equipo, ¿no? Estas estructuras usualmente tienen más de 100 metros, entonces una falla en este tipo, una falla de taludes en este tipo de estructuras, pues puede comprometer mucho, ¿no? Y podemos tener pérdidas económicas significativas y lo más valioso, ¿no?, pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces es muy importante conocer las superficies de falla, ¿no?, que podemos tener. Bueno, para empezar, en una estabilidad de taludes, bueno, en este caso para un pad de lixiviación, lo que se hace con el método de equilibrio límite es simplemente lo que hace es generar superficies de falla, como lo mencioné, y de las cuales se calcula un factor de seguridad, con sea la metodología que se escoja, sea la Spencer, Bishop y las muchas que tenemos.
y de todas estas superficies que obtenemos, nosotros nos quedamos con el menor factor de seguridad. Y es la que usualmente nosotros podríamos pensar, esta es la superficie realmente que es la que sucede. Entonces, acá, y es por ello que este método tiene una incertidumbre, tiene una limitación, que es la incertidumbre que pueden tener o la validez real de estas superficies de falla, ¿no? Porque son a priori, ¿no? Entonces, ya están anteriormente predestinadas, ¿no? En este tipo de metodologías. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Nosotros validar, o sea, ¿cómo lo validamos? Bueno, la forma más concreta de decir que cómo validar esto es simplemente la realidad. La realidad al final es la que tiene la última palabra, ¿no? Pero bueno, tampoco y vamos a esperar que ocurra una falla, ¿no? Entonces, para eso tenemos varias alternativas. Por ejemplo, puedo mencionar unas dos que también se hace modelos a pequeñas escala y donde se estudia una falla en un talud, ¿no? Eso, por ejemplo, otro también geotecnia forense. También lo que se hace es, ¿no? Estudiar mucho las superficies de falla que han ocurrido, ¿no? Entonces, incluso ahí se estudia bastante, ¿no? Cuál es el detonador de estas superficies de falla, ¿no? Que pueden ocurrir. Entonces, si bien, y puedo decir más alternativas más, pero ¿cuál es el tema? Que estas de acá también tienen limitaciones. Por ejemplo, un modelo a pequeña escala es costoso. Lo que es geotecnia forense, buscar superficies que hayan ocurrido, al menos para este tipo de estructuras como son los pads, no he encontrado mucha información. Sin embargo, sí sé que para otras estructuras como el depósito de relaves sí hay bastante información, pero igual se sigue estudiando, ¿no? Cuál es el detonador de estas fallas que pueden ver. Entonces, digo todo esto y al final uno diría, ya, pero ¿cuál al final me está diciendo que estas alternativas no me ayudan? Si bien tienen limitaciones, entonces la manera nosotros de poder validar estas superficies de fallas es con criterios. ¿Y cuál es el criterio que más se acerca a la realidad? O al menos como una aproximación, es hacer con la metodología del SCRM, ¿no? Que esta tiene como ventaja que no requiere una hipótesis previa, ¿no? Como lo tiene el LEM, ¿no? Para definir mecanismo de falla, ¿no? Bueno, ahora voy a decir la metodología que hemos optado para esta investigación. Bueno, primero el objetivo, como ya lo mencioné, vamos a tratar de validar las superficies de falla que obtenemos por el método de equilibrio límite y estas vamos a validarlas con el método del SCRM, ¿no? Que es con elementos finitos. Bueno, lo hemos separado en 5 pasos. Y bueno, como primer paso, siempre es muy importante la caracterización geotécnica. Es muy importante tener investigaciones, definir muy bien los parámetros, el modelo que vayamos a utilizar, el modelo que mejor representa el comportamiento del suelo, ¿no? Para nuestro estudio del PAD, le hemos simplificado, es muy simplificado el modelo. Tenemos, por ejemplo, como un material de fundación, un basamento rocoso que es la toba y un material arcilloso en la fundación, ¿no? Que pueden ver ahí en la imagen. Y también el mismo mineral, ¿no? Que es el PAD de lesivación. Y bueno, esto lo hemos analizado con el modelo constitutivo de Moore-Coulomb, y para lo que es el basamento rocoso hemos usado el modelo de Hockey-Brown generalizado. Bueno, como segundo paso es hacer el modelo, ¿no? Hacer el modelo tridimensional, lo cual vamos a hacerlo con el método de equilibrio límite. Entonces, acá pueden ver que hay programas que nos ofrecen hacer este tipo de modelamientos en 3D. Uno de ellos es el Slide 3D, el cual ya nos da superficies de fallas predeterminadas, ¿no? que son 3, la esférica, la elipsoidal y la splane, como pueden ver en la imagen. Acá de las 3, la que tiene mayor ventaja es el splane porque se adecua muy bien a las superficies de falla que podemos tener, a diferencia de la esférica y el elipsoidal. Y como menciono, estas fallas ya son predeterminadas, que el mismo programa ya te las da. Como opción 3, paso 3, ya vamos a hacer el modelamiento numérico, ¿no? Que es con el SCRM, la reducción de resistencia cortante. En este caso, como pueden ver,
por ejemplo, acá tenemos unas limitaciones que es, por ejemplo, en el número de nodos. En este caso nosotros hemos hecho una sensibilidad no con el número de nodos, porque hemos utilizado 4 nodos, pero se puede utilizar 10 nodos, pero donde sí hemos hecho una sensibilidad es con el número de elementos. Por ejemplo, hemos hecho desde 60.000 elementos hasta 5 millones de elementos, ¿no? Entonces, ahí la diferencia es que la superficie global que se genera usualmente se da en los primeros, en los números de elementos no tan grandes. Ya cuando optamos y usamos en número de elementos mayores como 5 millones o 1 millón, lo que empieza a suceder es que ya se empiezan a formar o a aparecer superficies de fallas locales, ¿no? En cambio, en los primeros, hasta 500.000 elementos o a menos, ahí donde obtenemos superficies mayormente las globales. Bueno, como cuarto paso, si bien yo menciono cuáles son los criterios de validación y menciono que un criterio de validación es el SSRM, entonces uno diría, ¿y por qué? ¿Por qué el criterio de SSRM es lo que valida? Entonces, para explicarlo, es lo que se explica simplemente con la cinemática. La cinemática simplemente es la ciencia que estudia el comportamiento, el movimiento, y simplemente se puede tener con la cinemática 3 tipos de movimientos, que lo son elipsoidal, la parabólica y un movimiento horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hace el SSR? Este tipo de movimientos de la cinemática ya tienen ecuaciones diferenciales que en el método del SSRM se resuelven a cabalidad. Muy diferente a lo que hace un método de equilibrio límite, ¿no? Si bien el equilibrio límite ya tiene criterios cinemáticos, tal cual, criterios, pero no resuelven las ecuaciones. Por ejemplo, en la imagen pueden observar una superficie que yo puedo hacer de forma arbitraria y estas no cumplen el criterio cinemático, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces se hizo con esta metodología? Es porque antiguamente se han estudiado este tipo de superficie de falla. Hay investigaciones donde varios autores han investigado y usualmente la superficie de falla tiene esa forma, una forma esférica, no esférica como tal, pero mantienen esa forma. Y este tipo de fallas, todas se validan con la cinemática. Entonces, es por eso que el SSRM es un buen método que cumple con la cinemática, ¿no? Y es por ello que con este criterio, ¿no? Es un criterio muy bueno de validación. Es la que se aproxima más a la realidad. Bueno, en este caso ya voy a hablar de los resultados. En este caso, a la izquierda muestro el método de equilibrio límite, ¿no? Donde hemos hecho simplemente resuelve a través de las dovelas, y a la derecha el método por el SSRM con elementos finitos, ¿no? Y bueno, acá voy a pasar a hablar de los resultados. Bueno, a la izquierda pueden ver las superficies de falla con el método de equilibrio límite que he obtenido y los factores de seguridad obtenidos. Por ejemplo, con la esférica, el elipsoidal y el spline. Como mencioné en un inicio, la que tiene menor factor de seguridad es el tipo spline. ¿Por qué? Como dije, esa es la que más se adecua a la forma del terreno. Y como pueden ver, hay otro apartado que dice width layer, ¿no? En este caso, ¿qué es el width layer? Es una superficie que tú colocas en el software, en el programa, o asumes que es una superficie donde tú vas a imponer una superficie de falla en la base. Entonces, es como una combinación de superficies. ¿Cómo me explico? El width layer, entonces, en este caso, era como una parte de width layer y otra parte de la esférica. ¿Y qué es lo que hace? Esto ayuda mayormente a representar mayormente la superficie de falla. Es por ello que, como pueden ver, los factores de seguridad reducen, como pueden ver. En el esférica, si bien no reduce tanto, pero en el elipsoidal sí ha reducido bastante, de 1.6 a 1.2. En cambio, en el spline no hubo tanto cambio. ¿Por qué? Porque en sí ya el spline representa mejor a la superficie de falla, o se adecua mayor. Es por eso que al aplicarle una herramienta que es el width layer, su reducción es mínima, ¿no? Bueno, en este caso ya ahora voy a hablar de lo que he obtenido de las superficies con el método del SSRM. En este caso, como pueden ver, con el número de elementos, estoy obteniendo factores de seguridad que no varían mucho, como pueden ver. Y también, como pueden ver, las superficies que se muestran son mayormente globales. Mientras yo voy incrementando el número de elementos, suelen aparecer ya las superficies globales.
pero esto no quiere decir que no, cuando yo aumente el número de elementos, no tenga superficies globales. Sí los tengo, simplemente que cuando uno afina mayormente la malla, el número de elementos, se obtienen, ya empiezan a aparecer estas superficies de falla locales. Por ejemplo, yo en este caso vamos a comparar con medio millón de elementos y con los 5 millones. ¿Por qué? Porque en el medio millón, que se obtiene un factor de velocidad de 1.16, es un parámetro, ya me dice ahí que ya la superficie de falla empieza a bajar levemente, como pueden ver, de 1.16 empieza a bajar a 1.11 y a 1.0. O sea, ya no hay mucho cambio en aumentarle más el número de elementos. Entonces, es un buen parámetro para poder comparar. Igual, bueno, y el otro también para poder comparar con el de 5 millones de elementos. Bueno, y acá ya muestro también los resultados pero ya en el perfil, ¿no? Como pueden ver, acá estoy mostrando los resultados para la superficie de falla sin width layer, ¿no? O sea, simplemente la superficie como tal, o sea, la superficie esférica se va a ver, ¿no? Como en perfil, como pueden ver, y también el tipo elipsoidal y la spline. Y como pueden ver, también estoy mostrando los resultados del SCRM, donde se puede ver que la que más se ajusta, al menos es la de tipo spline, ¿no? En cambio, la elipsoidal y esférica no se ajustan mucho. Y esto se da para los dos casos, ¿no? Para el caso donde he hecho con 5 millones de elementos y para lo que he hecho con medio millón de elementos, ¿no? Y lo acá lo interesante es cuando ya asumimos un tipo de width layer, ya con width layer, donde asumimos una superficie de base, es como una combinación de la superficie esférica y la de width layer. Entonces, y en este caso ya las tres se adecuan mayormente a los tipos de superficie de falla, ¿no? Como pueden ver, ya las tres, podemos decir que es una buena aproximación de las tres, ¿no? Y bueno, y otro método también, si bien ya he hablado de criterios de comparación con el factor de seguridad, la forma, también hemos optado con un tipo de comparación con el volumen. Hemos calculado los volúmenes de falla que se obtienen con este tipo de superficies y le hemos comparado con lo que se obtiene del SCRM. Y como pueden ver ahí, los volúmenes no se disparan mucho, se aproximan bastante. Incluso el spline y lo que es el esférico se aproximan bastante de lo que podemos obtener con el SCRM. Incluso casualmente el spline se acerca bastante con el factor de seguridad. Los dos tienen parecidos factores de seguridad y en temas de volumen de superficie falla no estamos muy alejados. Bueno, entonces como conclusión yo puedo decir, ¿no? Que el SCRM valida la superficie de falla de tipo spline, ¿no? Entonces este tipo de falla spline representa con mayor precisión la estabilidad de un pack, ¿no? En este caso, en mi caso, una arcilla que fue mi tipo de suelo de fundación. Y esto no solamente tuvo coincidencia en lo que es la ubicación, la forma de falla, también el factor de seguridad fueron muy cercanos, parecidos, ¿no? Y entonces, y bueno, también se recomienda para esto que los métodos, aplicar modelos constitutivos para que este tipo de superficie de falla sean más precisos. Entonces, como para terminar, la versatilidad de la superficie de tipo spline la hace más efectiva que las superficies elipsoidales y esféricas. Para una etapa inicial de un proyecto, simplemente hacer un método de equilibrio límite te puede ayudar bastante, pero sin embargo, para una etapa ya mayor a detalle, se tiene que hacer esta metodología con el SCRM, que es con elementos finitos, y ya se supone que es la superficie de falla que vayas a obtener con esta, te debería, ¿no?, salir parecida a la que se ha obtenido con el spline, ¿no?, que se hizo con el método de equilibrio límite. Muchas gracias. Gracias, Jean-Paul. Una pregunta. En cuanto a la validación de la falla crítica que comentabas, existe varias técnicas. ¿Tendría alguna relación en cuanto a su efectividad, el área, el volumen de un pad de lisivación? Sí, en este caso lo que condiciona mucho es, menos para nuestra investigación, fue que la fundación que teníamos nosotros era un material de arcilloso, o sea, las fallas que teníamos nosotros pasaban por la fundación, porque usualmente los tipos de falla que se suele evaluar en los pads de lisivación es la interfase, ¿no? Pero en este caso, al menos en esta ocasión, nosotros tuvimos en este proyecto un material de fundación arcilloso, entonces las superficies, la mayoría, ¿no?, las tres que calculamos pasaban por esta fundación. Entonces, si nosotros tenemos otras condiciones, obviamente van a haber superficies que sean diferentes, ¿no? Gracias, Jean-Paul. Oui.
Agradecemos la participación de los 3 autores y los invitamos a ubicarse al centro para la foto protocolar. Muchas gracias al público presente y a las personas que se han conectado por streaming.